Estaremos desarrollando lo que son las funciones logarítmica creciente y decreciente. Esto va de acuerdo a lo que son las gráficas. Si es de forma creciente o decreciente la función dada. En este caso estaremos utilizando lo que es el método de tabulación. El método de tabulación consiste en asignarle valores a x para poder sustituir el valor de x en la función dada. En este caso, ejemplo número 1, dada la siguiente función, y es igual al logaritmo en base 2 de x, completar la siguiente tabla. Observemos que los valores en x ya están asignados, estos valores son arbitrarios, y ahora solo nos queda calcular el valor de y, que va a representar en este caso el logaritmo de la función dada. Estos puntos a ubicar en el plano cartesiano son llamados coordenadas o pares ordenados, es decir, el par ordenado x, y, primero se escribe el elemento en x y luego el elemento en y. Para saber si va en el eje x del negativo o positivo, se observa el signo que tenga cada uno de los números en la tablita. Bueno, vamos a sustituir dicho valor asignado en la tablita en la función logarítmica. ¿Qué función? Y es igual al logaritmo en base 2 de x, tomando el primer valor en la tablita. El primer valor en la tablita es x igual a 1/8, entonces vamos a sustituir x igual a 1/8. Tomando la función logarítmica, y es igual al logaritmo en base 2, y es igual al logaritmo en base 2 de x. Entonces, donde está x, vamos a sustituir el valor que está dado en cada una de las tablitas. Es decir, esto nos queda como y es igual al logaritmo en base 2, en vez de escribir x, se escribe 1/8, que representa el valor de x, y ahora para encontrar el logaritmo de este argumento nos queda el logaritmo en base 2 de 2 a la menos 3, por lo tanto p es igual a menos 3, entonces el valor que vamos a completar en la tablita con respecto a y es el valor encontrado. Y el par ordenado formado va a ser el x, y, es decir, primero se va a escribir el valor en x y luego el valor en y. Con respecto a x es igual a 1/8 y con respecto a y es igual a menos 3. Por lo tanto, se forma el par ordenado 1/8, menos 3. Volvemos a hacer el mismo procedimiento con el segundo valor en la tablita. Cuando x es igual a 1/4, entonces sustituimos el valor x igual a 1/4 en la función logarítmica. ¿Cuál función? La misma. Y es igual al logaritmo en base 2 de x, pero en vez de escribir x, se escribe el valor 1/4. Ahora, encontrando el logaritmo de esa función cuando el argumento es igual a 1/4, entonces nos queda 2 a la menos 2, por lo tanto, p es igual a menos 2. Completamos en la tablita y se forma el par ordenado 1/4, menos 2. ¿Qué me justifica que 2 a la menos 2 es igual a 1/4? La propiedad de la potencia de exponente negativo es 1 sobre a a la n. Por lo tanto, esta propiedad de la potenciación me justifica que 2 a la menos 2 es igual a 1/4. Ahora hacemos el mismo procedimiento cuando x igual a 1/2. Entonces, x igual a 1/2, tomando la misma función de y es igual al logaritmo en base 2 de x, en vez de escribir x, se escribe 1/2, el valor, y se encuentra el logaritmo. En este caso, el logaritmo en base 2, entonces 2 a la menos 1 es igual a 1/2. Por lo tanto, p es igual a menos 1, es el valor que vamos a completar en la tablita, y en este caso van a ser los valores en el eje y. Formando el par ordenado, sería el par ordenado 1/2, menos 1. Seguimos tabulando, haciendo los cálculos con los siguientes valores, x igual a 1, entonces tomamos siempre la misma función y sustituimos el valor cuando x igual a 1. Y es igual al logaritmo en base 2
de 2, recuerden, perdón, y es igual al logaritmo en base 2, sustituimos el valor de x. Recuerden que la función dada es y es igual al logaritmo en base 2 de x. Entonces, en vez de escribir x, escribimos el valor que estamos sustituyendo, es decir, 1. Por lo tanto, aquí queda logaritmo en base 2 de 2 elevado a ¿qué exponente me dé 1? Elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, p es igual a 1. Ahora, completamos en la tablita. Perdón, el logaritmo aquí no es 1, aquí es 0. Entonces, p es igual a 0. Recuerden que p es el exponente. Entonces, formando el par ordenado es 1,0. Formando el par ordenado 1,0. Entonces, volvemos aquí a lo mismo. El argumento es 1. Entonces, el logaritmo en base 2 de 2 elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, p es igual a 0. P es el exponente del argumento. En este caso, vamos a hacer el mismo procedimiento para el otro valor en la tablita. Es decir, cuando x es igual a 2, pero el valor ya está dado. Es decir, solo vamos a verificar si es verdad que cuando x vale 2, y es igual a 1. Observen, miren, ya ese valor estaba dado, entonces solo vamos a verificar. Cuando x es igual a 2, entonces y es igual al logaritmo en base 2 del valor de x, pero en este caso es 2. Entonces, ¿cuál es el logaritmo de este argumento? Como está en base 2, 2 elevado a la 1 es 2, por lo tanto p es igual a 1. Entonces sustituimos el valor y observemos que en este caso ya estaba dado, entonces es 1, miren, nos dio 1, entonces se forma el par ordenado 2,1, era el valor ya dado en la tablita. Ahora calculamos el siguiente valor cuando x igual a 1/4, entonces sustituimos x igual a 4. Entonces tomamos la función logarítmica y es igual al logaritmo en base 2 de x. En vez de escribir x, escribimos 4 y por lo tanto nos queda el logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado. Recuerden que 2 al cuadrado es 4. Esto lo expresamos con respecto a la base del logaritmo. Entonces, ¿cuánto vale p? P vale 2. Entonces, este representa el valor en y se forma el par ordenado 4,2. Continuamos haciendo el mismo cálculo para el último valor en la tablita con respecto a x. Cuando x vale 8, entonces x igual a 8, sustituimos en la función y es igual al logaritmo en base 2 de quién, de x. En vez de escribir x, escribimos 8, por lo tanto el logaritmo en base 2 de 2 elevado al cubo es igual a 8, 2 al cubo es 8, por lo tanto, ¿cuánto va a valer p? P va a valer 3. Entonces, observemos que este 3 lo vamos a completar en el último recuadro de la tablita y formamos el par ordenado 8,3. Primero se escribe el valor en x y luego el valor en y. Entonces, una vez que tengamos los puntos y completada nuestra tablita, vamos a ubicar todos esos puntos en el plano cartesiano. Las letras A, B, C, D es el nombre que recibe el punto para ubicarlo en el plano. Bueno, los puntos se denotan con cualquier letra mayúscula. En este caso, yo tomé A, B, C, D, E, F, G, pero puede ser cualquier letra mayúscula, denotamos los puntos. Bueno, entonces, no siempre la función va a ser y igual. Recuerden que este también es el nombre que recibe la función. Puede ser f de x, f de h y así sucesivamente. Entonces, pero siempre van a ser los valores en y cuando vayamos a tabular. Ahora, tomando esos pares ordenados, vamos a ubicar los valores en x. 1/8 para poder graficar o ubicar un número racional, que son los números fraccionarios, se pasan a decimales, es decir, simplemente se divide, es decir, 1 entre 8
es igual a 0.1. Entonces 0.1 en el eje X, porque 1/8 es un valor en X. Entonces 0.1 en el plano cartesiano está en el eje de la X positiva, entonces aquí estaría ubicado 1/8, 0.1, 0.2 hasta llegar a 1. Bueno, entonces continuamos graficando. Un cuarto en decimal equivale a 0.2, entonces 0.2, un cuarto, está ubicado aquí en el eje X, pero positivo porque los valores en X están positivos. Ahora un medio equivale a 0.5, entonces un medio lo tengo ubicado en el eje X, pero positivo porque está positivo el un medio. Y está en el eje X, en la tablita, ¿verdad?, de los valores con respecto a X. Ahora ubicamos el 1 siempre en X, el 2 en X, 4 en X, 8 en X. Positivo, miren, 1, 2, 4 y 8. Estos valores no siempre pueden ser lo mismo, pueden solo ubicar los puntos necesarios que estén en la tablita para que el plano cartesiano no les quede tan extenso, muy largo, ¿verdad? Y también los numeritos los pueden ubicar en pares, es decir, 2, 4, 6, 8, dándole una distancia, ya sea de 1 centímetro o 2 centímetros, en dependencia si están trabajando con puntos decimales que estén cercanos al origen y no les queden muy pegados a la hora de graficar, el cual es muy importante la distancia, la misma distancia que tengan estos números para que la gráfica quede acorde y no quede ningún punto disperso a la hora de graficar. Bueno, empecemos a lo que es la tabla, a graficar. Graficar el punto A, 1/8, menos 3. Recuerden que 1/8 está en el eje X y menos 3 en Y. Entonces 1/8 en el eje X y menos 3 en Y, pero como es menos 3 en Y, entonces va a ir hacia abajo. Vamos a usar la línea punteada hasta llegar al menos 3 en Y. Entonces aquí ubicamos que este es el punto A. Vamos ahora a ubicar el punto B, 1/4, menos 2. 1/4 en decimales decía que equivale a 0.2. Entonces 0.2, menos 2, siempre menos 2 en Y, miren, menos 2 en Y, en el eje Y, entonces va a ir siempre hacia abajo, 1/4, menos 2, entonces este sería el punto B. Vamos ahora a ubicar el punto C, 1/2, menos 1, 1/2 es 0.5 y queda siempre también hacia abajo, menos 1 en Y. Entonces este es el punto C. Vamos ahora a ubicar el punto D. El punto D, 1,0, 1 en X, 0 en Y. Cuando tengamos el par ordenado 1 en X, 0 en Y, o ya sea viceversa, 0 en X, 1 en Y, siempre va a ir en el número con respecto al eje que esté ubicado ese número. Entonces 1 en X, entonces el 1 en X está en el eje X positivo. ¿Por qué? Es positivo, miren, entonces va a ir en el 1 con respecto al eje X que se está trabajando. Entonces vamos a hacer lo mismo con los siguientes puntos, ubicando el punto E. El punto E es 2,1, entonces 2 en X, 1 en Y. 2 en X es el eje X positivo y 1 en Y, entonces iría hacia arriba. El eje Y positivo está hacia arriba, entonces 2,1. Entonces este sería el punto E. Ahora graficamos el siguiente punto E. En este caso el punto F, 4 en X, 2 en Y. Es decir, el par ordenado formado X, Y. 4 en X, 2 en Y, 4 en X, está en el eje X positivo, entonces va a ir hacia arriba, de manera que el valor en Y también está positivo. Entonces aquí graficamos
y este sería el punto F. Vamos a ubicar el punto G, 8 en X, 3 en Y, entonces aquí está el 8 en X, 3 en Y, siempre va a ir hacia arriba hasta que lleguemos al 3 positivo. ¿En quién? En Y, miren, entonces aquí 3 en Y. Aquí ustedes pueden utilizar una reglita, ¿verdad?, milimetrada, para que les quede mejor lo que es la gráfica. Y ahora solo nos queda unir los puntos. Este punto era nombrado el punto G, y el de 1,0, bueno, era el punto D, aquí se me olvidó, punto D. Y ahora solo unimos lo que son los puntos, todos los puntos, y vamos a observar que nos va a quedar de esta manera. Miren, observen. Entonces la gráfica es creciente porque va toma valores menores hasta los mayores, es decir, los positivos. Entonces va de menor a mayor, por lo tanto esta gráfica es creciente. Es creciente. Entonces observen, en este caso ustedes tienen que dominar un poquito de las reglas de potenciación y cómo tabular asignándoles valores a X, ya sean racionales o enteros, recordándoles que el logaritmo de un número negativo no existe. Por lo tanto, este sería la solución para el ejemplo número 1, cuando la gráfica es creciente tomando valores menores a valores mayores, que vienen a ser los positivos que están en el primer cuadrante. Bueno, eso sería todo y nos vemos en la siguiente parte del video, donde les explicaré lo que es el ejemplo número 2, donde la gráfica será forma decreciente y siempre utilizando lo que es el método de tabulación.